Hello, hello, ¿cómo están mis maravillosos emprendedores? Espero que estén teniendo una excelente mañana. Yo ando al córrele que te alcanzo, porque el día de hoy también tengo reto de ventas, así que vamos a darle con todo. De hecho, esta semana es una semana muy especial porque es una semana donde vamos a estar recibiendo conocimientos y preparación muy especiales y muy específicos, porque el día de hoy toca el capítulo número 3 de este maravilloso libro que estamos leyendo de John Maxwell. A veces se gana, a veces se aprende cómo convertir un fracaso en una ganancia. Está maravilloso este libro, tal cual como se los he compartido. Este es uno de mis libros favoritos con respecto no solamente de las ventas, sino como en general con respecto al tipo de mentalidad que debemos de tener nosotros como emprendedores, ¿vale? Entonces, esto para mí es algo muy especial. El día de hoy tenemos un invitado especial que me da muchísimo gusto de poder estar aquí, porque ¿quién más? ¿Qué otro ser humano que poder estar dando este tipo de temas acerca de la base del aprendizaje, que es la realidad? Aquí mi estimado Melvin, creo que es una de las personas más comprometidas que conozco, déjame decirte eso, una, y dos, es una de las personas en las que le ha tocado algunas complicaciones en la vida, pero ha salido adelante porque ha sabido escucharse a sí mismo, escuchar su entorno, ver qué es lo que está pasando y darle con todo con esta parte del aprendizaje para poder lograr los objetivos y metas que él tiene. Además, déjame contarte que él y yo nos conocemos de ya hace algún tiempo, hasta nos fuimos a una caminata sobre fuego, ¿no? Entonces, claro que sí, él es la persona apropiada para poder estarte compartiendo este tema, que es el capítulo número 3. Recuérdalo. Eh, aprendizaje, no, la base del aprendizaje, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, ya sabes, esta grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube para que puedas estar bien al pendiente. Y otro anuncio antes de poder estar dándole la palabra y liberándole ya el espacio a mi estimado Melvin. Recuerda que cada semana nos estamos compartiendo un capítulo de forma semanal, ¿vale? Entonces, esta vez lo que vamos a hacer algunos cambios, vamos a hacer que las próximas semanas ya en lugar de un capítulo sean 2 capítulos, porque los capítulos que se vienen ya son más chiquitos y también tienen mucho conocimiento que es relevante para que tú puedas estarlo aplicando. Ya una vez dado todos los anuncios parroquiales, le liberamos el espacio a mi estimado Melvin, un ser humano maravilloso, súper lleno de vida, con muchísimas ganas de aprender, pero sobre todas las cosas, un implementador maestro. Así que dale con todo el power, mi estimado Melvin. Este espacio es tuyo. Muchas gracias, Génesis. Yo creo que exageraste en la presentación, pero muchas gracias. Claro que no, eres modesto. Modestia aparte, Melvin es muy modesto. Pero oigan, prendan sus cámaras. Aquí tenemos a Elizabeth, a Sergio, a Guille. Prendan sus camaritas para que los conozcamos. Así que ahora sí, dale con todo, mi estimado Melvin. Gracias. Pues sí, como dice Génesis, me gustaría que pudieran prender sus cámaras. Creo que no conozco a ninguno de los que están conectados, excepto Génesis. En las clases anteriores estaba Sergio, creo, se llama, pero hoy no se ha podido conectar. Ya prendió su camarita, ya se dejó ver. Las que todavía siguen timidonas es Guille y Edith. Bueno, esperamos que se arrepientan durante el curso de la clase. Bueno, el capítulo 3 se llama Realidad, la base del aprendizaje. Eh, Empieza narrando la historia de una niña llamada Charlene, que ella vivía en Polonia en el año aproximadamente 1935,
36 aproximadamente. Dice que esta niña vivía con su padre y una de sus hermanas y su mamá, pero dice que Polonia en ese año fue invadida por Alemania y por la Unión Soviética, y la ciudad donde vivía ella fue ocupada o fue trasladada a la URSS o a la Unión Soviética. Y dice que su papá fue separado de ellas, de su mamá, su hermana y ella, y nunca más volvió a verlo. Su mamá era una profesora y su papá era, pues, se dedicaba al campo y nunca más volvió a verlo. Y ellas tres fueron llevadas a, pues, a un campo de concentración, ¿no? Dice que el campo donde ellos se encontraban estaba cercado por tres lados y por la cuarta parte colindaba con un río. Y entonces ella tenía aproximadamente 10 años en ese entonces y dice que su mamá eh, no se conformó con permanecer en ese lugar, sino que empezó a buscar eh, algún lugar donde pudieran estar sin las restricciones o las situaciones que estaban viviendo en ese lugar. Dice que encontró un lugar para su hija mayor. Su hija mayor tenía 5 años más que Cherlén, y entonces la mandó a ese lugar, y después su mamá y ella al día siguiente o a la noche siguiente le dijo su mamá: ¿sabes qué, Cherlén? Ponte tu ropa más bonita y vamos a salir nosotros. Y dice que se metieron al río con el que colindaban, y que una vez que empezaron a avanzar, empezaron a escuchar disparos. Y los disparos eran porque más personas como ellos habían decidido esa noche salir de ese lugar, escaparse. Y entonces los soldados decían: judíos, deténganse, ya los vimos. Y entonces los demás salieron y los mataron, ¿no? Les dispararon. Ellas permanecieron escondidas por 4 días ahí. Dice que el agua le llegaba al cuello a Cherlén, y era una situación demasiado complicada. Entonces, eh, llegó un momento después de estos 4 días que Cherlén perdió de vista a su mamá y, y quedó sola. Una niña de 10 años, menciona el autor, en un lugar como estos, en el pantano o en el río, en el bosque, con, con todas las necesidades que pudiera tener una niña de 10 años, sola. Y ella tenía esa determinación de poder eh, aceptar, como dice el título, la realidad de su vida. Eh, Primero el perder a su padre, después a su hermana y ahora a su mamá, y permanecer sola en ese lugar. Eh, dice que al aceptarlo, ella anduvo eh, buscando o mendigando comida, lugares donde poder quedarse durante las noches. Dice que ella buscaba qué comer en el día, y por las noches ella había cavado una fosa para poder esconderse y poder dormir. Y ella lo hizo así casi por 2 años. Ella en alguna ocasión encontró a una mujer que, que le daba de comer por 2 semanas, y lo mismo, en el momento que ella salía para darle de comer a Cherlén, los nazis la vieron y le dispararon pensando
que era judía. Y entonces Cherlén vuelve a perder el sustento que tenía. Llegó otro momento en el que encontró a otra joven y le dijo que ella le podía ayudar, que, que pudieran encontrarse al día siguiente. Y dice que Cherlén presintió que algo malo iba a pasar. Entonces se esconde en la copa de un árbol donde habían quedado de encontrarse, y esta mujer llega con su hermano y los escucha decir que iban a secuestrarla o iban a llevarla con los nazis para poder entregarla. Y entonces ella no hace ruido, los escucha y no sale de su escondite. Entonces, eh, son muchas circunstancias, son muchas situaciones que pasó Cherlén durante estos dos años de su vida. Y el mayor deseo que ella tenía era poder salir de ese lugar y poder viajar a los Estados Unidos, a donde parte de su familia había logrado llegar y poder cambiar su vida. Entonces, eh, pues Cherlén pudo vencer todos esos desafíos, estos acontecimientos que habían pasado en su vida, eh, y pudo lograr encontrarse o poder viajar y encontrarse con su familia en los Estados Unidos. Ah, menciona el autor que eh, debemos construir una base sólida, eh, nuestra vida, ¿no? Él menciona que si nosotros queremos triunfar en la vida y aprender de nuestras pérdidas, necesitamos ser capaces de enfrentar la realidad y usarla para crear una base adecuada para el crecimiento. Esto siempre puede resultar difícil, ¿no? No es fácil. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender a desarrollar. Como esta niña, podemos tener o podemos enfrentarnos a experiencias difíciles, eh, complicadas, horribles, o como pudiéramos llamarlo, pero no deben vencernos. Debemos nosotros pensar que debemos construir nuestra vida o nuestra realidad en bases sólidas. También dice que para poder lograr esto, nosotros debemos eh, basarnos en tres realidades de nuestra vida. Y la primera que menciona él es que dice que la vida es difícil. Si nosotros pensamos que la vida es fácil o que todo es fácil, entonces tenemos un problema. Nosotros siempre debemos pensar que las cosas son difíciles. Cuando yo estaba leyendo esto, vino a mi mente un dicho que yo muchas veces escuchaba en la televisión, que decía que las cosas que valen la pena, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y, y esto es parte de lo que dice el autor, que debemos eh, estar conscientes y debemos saber y estar seguros de que la vida no es fácil. Todo lo que queremos lograr requiere de un esfuerzo, de un trabajo, de constancia, de dedicación. No es fácil la vida, eh, es decir, no vamos a dejar que la vida nos venza con las dificultades, pero tampoco es bueno que pensemos que la vida es fácil. Es decir, tal vez no debemos ser exageradamente optimistas, pero también debemos ser optimistas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Algo que menciona, y lo quisiera leer textual como él lo dice, no hay manera rápida y fácil. Nada que valga la pena
obtener en la vida viene sin esfuerzo. Si no entendemos y aceptamos la verdad de que la vida es difícil, entonces nos condenamos al fracaso y no vamos a aprender. La segunda cosa es que dice que la vida es difícil para todos. A veces pensamos que, o al observar a las personas que, que vemos que han logrado ciertas cosas, eh, decimos, bueno, es que ellos, su condición o la familia o la herencia o la educación o lo que nosotros pudiéramos pensar, decimos, bueno, es que ellos lo tuvieron más fácil que yo, ¿no? Y no, sino que todos en nuestras circunstancias lo tenemos difícil. En el nivel en que nosotros nos ubicamos o nos desarrollamos, para todos la vida siempre ha sido difícil y será difícil. Entonces, esto es lo que nosotros debemos estar pensando. Para esto, él menciona que debemos hacernos algunas preguntas. Y yo no sé, Génesis, si puedo compartir mi pantalla ¿Pantalla? Claro, claro. para mostrar estas preguntas que menciona. Permiso. Sí, sí, sí. No sé si ya lo ven o todavía no lo comparto. No, todavía no. Te vemos a ti. Dice que solamente tú puedes compartir, no me has permitido. A ver, ahora sí. Debe de ser que sí. Ahora sí. Bueno, no sé si ya lo están viendo, mi pantalla. No, Melvin. ¿No? Vemos, nada más así como tu nombre, nada más. Si le estás dando bien en el pantalla de compartir y luego te va, bueno, como que te muestra diferentes pantallas y ahí nada más tú seleccionas la que tú quieres mostrar. A ver, permítame. ¿Ya? Ahora sí ya te vemos a ti. Excelente. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, el autor menciona que debemos hacernos estas preguntas. Eh, Dice, a menudo te sientes frustrado por la injusticia de la vida. Dejo unos segundos para que puedan responder en su mente. ¿Sientes que la mayoría de las personas la tienen más fácil o les va mejor que a ti? ¿Crees que habrías llegado más lejos si hubieras tenido más ventajas de las que has tenido? A menudo te sientes poco apreciado o que nadie te reconoce. ¿Cómo les fue con las respuestas? Él mismo dice, reconocer que la vida es difícil para todos te va a ayudar a aceptar tu propia situación y encontrar la manera de que te vaya bien a pesar de ello.
Y esto tiene que ver con lo que mencionaba. La vida es difícil para todos, no solamente es difícil para mí. Eh, Como decía Génesis, todos tenemos dificultades. Yo he pasado por ciertas dificultades. Creo que todos hemos pasado por diferentes dificultades, eh, a veces más complicadas que otras. Eh, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo creo que muchos en la pandemia vivimos situaciones difíciles. Primero por la misma enfermedad, después por la pérdida de empleo, este, pérdida de familiares, eh, no sé. eh, en mi caso, yo perdí mi empleo al 100%. Este, mi empleo tenía que ver con las escuelas primarias y al cerrar las escuelas primarias, pues mi empleo, mi negocio se vino abajo al 100%. Entonces, eh, yo seguí las recomendaciones al principio de no salir, cuidarnos en casa, pero al ver que la situación estaba prolongándose, eh, empezamos a tener dificultades, ¿no? Primero porque yo no tenía ingresos, después porque tenía unos compromisos económicos con los bancos y, y empecé a tener llamadas de más de lo normal y las sigo teniendo hasta ahora. He podido, después de todas estas situaciones, he podido salir de algunos compromisos económicos. Este, Empecé a trabajar con las aplicaciones de transporte. Ahora ya las dejé. Eh, Emprendí un negocio que siempre quise tener, eh, o por más de 20 años quise tener. Y después de esta mala experiencia es que pude hacerlo. Este, Tengo 2 años con este negocio y este negocio nos permite cubrir nuestras necesidades. Y ahora estamos pensando en crecer. Y, y esto es parte de lo que al leer este capítulo, es parte de lo que nosotros hemos podido lograr. Yo creo que va en base a ver que la vida no es fácil, a que debemos, o lo que tenemos lo obtenemos de acuerdo al esfuerzo y al trabajo, a la preparación, al conocimiento que podemos adquirir. Pero también muchas veces eh, esta dificultad de la vida a veces es más para unos que para otros. Y entonces el autor dice que el campo no es parejo para todos. A veces para unos es más ligero que, que para mí, en este caso, ¿no? Para mí fue o ha sido algo complicado, pero no debemos dejarnos vencer. Él menciona que dice que a veces en la vida, durante la vida podemos navegar en un día claro y, y tranquilo, pero a veces navegamos en días turbulentos. Y, y yo creo que nadie escapa de esta situación. Y dice que cuanto nosotros encaramos esta realidad, mejor vamos a estar para encarar lo que sea que viene hacia nosotros. Y esto nosotros debemos tenerlo demasiado claro. Eh,
hay personas que dicen que hoy les ha ido mal, pero ayer también, y antier también. Entonces, eh, no debemos, a pesar de todas estas circunstancias o estas realidades de la vida, no debemos dejar que la vida sea lo más difícil de lo que pudiera ser. Este, dice él mismo, dice, probablemente tu vida ya es bastante difícil. La realidad es que vas a tener que lidiar con esas dificultades sin importar cuáles sean. Una de las claves para ganar es no hacerte las cosas más difíciles de lo que ya lo son. Y entonces menciona cinco tips, cinco tips que nosotros podemos eh, llevar a cabo para hacer precisamente esto. Aceptar nuestra realidad y hacer que esa realidad no sea tan difícil como pudiera ser. Y la primera es, menciona, dice, sigue creciendo y aprendiendo. Eh, Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. Él menciona que algunos piensan que el crecer viene por algo automático. Si yo hago cierta cosa, entonces voy a crecer. Eh, Dice que el enemigo más grande del éxito del mañana es el éxito de hoy. Si yo ya pude lograr algo el día de hoy, no debo quedarme con ese éxito que logré el día de hoy. El mayor peligro del éxito del mañana dice que es el éxito de hoy. Siempre debemos estar creciendo y aprendiendo. Si nosotros queremos subir un segundo piso, tenemos escalones. Y a veces pensamos que el primer escalón ya es un éxito. Pudiera ser que sí, pero hay más escalones que subir. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos crecer, necesitamos aprender y necesitamos seguir experimentando. La segunda cosa es que debemos pensar, pensar y pensar. No solamente debemos pensar una vez, debemos volver a pensar y debemos volver a pensar. Necesitamos pensar las cosas que estamos haciendo, las cosas que vamos a hacer y las cosas que nos están pasando. Eh, Aun cuando las cosas no están bien, o nos van bien, o tenemos malas experiencias, o nos salió mal algo, siempre hay algo que aprender de eso. Y debemos pensar qué pasó, qué hicimos, qué no hicimos, y, y volver a pensar. Esto a mí muchas veces se me dificulta, ¿no? El, el pensar qué no hice, el pensar qué hice mal, o pensar qué puedo mejorar, ¿no? Eh, Muchas veces las cosas que hacemos, cuando nos va bien, decimos, bueno, pues ya nos fue bien, ahora vamos a hacer algo mejor, ¿no? O otra cosa para seguir o subir al siguiente escalón. Pero no analizamos lo que hicimos atrás. Entonces, sí necesitamos pensar. Y pensar, él lo menciona 3 veces. Debemos pensar, pensar y pensar. La tercera cosa es que debemos encarar nuestra realidad. Dice que muchas veces nosotros pensamos que nos encontramos en una isla de la fantasía y pensamos que algún día
algún día haremos o nos sucederá lo que nosotros estamos queriendo obtener. Y pensamos que algún día va a ocurrir. No trabajamos, no hacemos nada, porque algún día lo vamos a hacer. Permítame tantito. ¿Puedes contestar? A veces pensamos, algún día haré esto, lo que a mí me pasaba, ¿no? Con lo que yo quería hacer, el negocio que yo quería tener. Yo quería poner una bloquera. Yo por casi 15 años vendí ese tipo de máquinas. Y yo veía a las personas, me pasaba lo que decía el autor, ¿no? Yo veía el éxito de los demás y yo decía, yo quiero ese éxito. Yo quiero tener una bloquera. Yo quiero crecer como muchas de las personas que yo les vendí, he visto que han crecido. Y yo siempre decía, algún día lo haré, algún día pasará, algún día tendré lo que ellos tendrán. Y nunca encaraba la realidad de poner este negocio, hasta que las circunstancias me llevaron a hacerlo. Y muchas veces nos encontramos así en esas circunstancias y pensamos, algún día va a pasar, pero nosotros no trabajamos o no hacemos nada para que eso suceda. Eh, es cierto, hemos eh, platicado de que la vida no es fácil, de que la vida es difícil, pero también nosotros debemos pensar de que todas esas cosas van a pasar. O sea, todo lo que yo quiero va a pasar, aun cuando es difícil. La cuarta cosa dice que debemos prepararnos para adaptarnos. Él menciona que sí hemos escuchado la expresión cortar por lo sano. Yo creo que todos hemos escuchado eso y a veces más lo escuchamos en las relaciones sentimentales, ¿no? Hay que cortar por lo sano. Y dice que esa expresión significa dejar de hacer lo que estabas haciendo porque no estaba dando resultados y estar dispuesto a adaptarse para mejorarlo. No solamente aplica para las situaciones sentimentales, sino que aplica para todo. Si lo que yo estoy haciendo ahorita no me está dando los resultados que yo deseo, debo dejarlo y volver a empezar mejorando lo que estoy haciendo o empezar de cero para lograr o alcanzar lo que yo estoy deseando. Dice que afrontar el problema debemos arreglarlo o debemos dejarlo ir. Debemos arreglarlo y mejorarlo o dejarlo ir. Yo creo que si nosotros tenemos un emprendimiento, un negocio, y hemos batallado, hemos dejado pasar muchas circunstancias para obtenerlo, yo creo que difícilmente podremos decir, pues vamos a dejarlo ir. Yo creo que lo que necesitamos hacer es mejorarlo, adaptarlo para crecer. Y esa es mi situación. A mí me costó mucho tenerlo y no pienso dejarlo ir. Ahora estoy pensando en mejorarlo, en crecer. La quinta cosa que dice que debemos tomar el mejor curso de acción. Debemos tener una buena respuesta, una respuesta adecuada a la adversidad.
aquí tiene que ver con el optimismo, con la buena cara que nosotros debemos tener a las circunstancias difíciles. Dice que no debemos aceptar lo que nosotros, el momento, la circunstancia en la que nosotros tenemos y buscar una solución. Dice que el negar el problema lo empeora. Es mejor aceptarlo, buscar una solución y no negar que tenemos un problema. Cuando nosotros tenemos un desafío, un problema en la vida, lo mejor es aceptarlo. A lo mejor nos cuesta hacerlo, a mí me cuesta mucho hacerlo, pero es lo mejor que tenemos que hacer, aceptarlo y entonces buscar una solución. Hay tareas, como dijo Génesis, que el autor nos pide que hagamos durante la lectura. Una de ellas es que podamos escribir precisamente eso, hacer una lista de nuestros desafíos. Creo que lo había anotado aquí. Bueno, aquí estaban las 5 cosas que menciona. No sé si todavía estoy compartiendo la pantalla o ya no. Ya no, pero tienes permiso. Entonces nada más es cuestión de que lo vuelvas a compartir y ya, como le hiciste hace ratito. Estas son las 5 cosas. Son los tips para ayudarnos a aceptar la realidad y evitar hacernos la vida todavía más, o evitar hacernos la vida más difícil. Y esta es la tarea. Él menciona, ¿qué puedes hacer hoy? Abre tu diario y haz una lista de todos los desafíos mayores con los que te enfrentas en tu vida, ya sea en tu situación familiar o la dificultad de una asignatura de la escuela. Al lado de cada desafío, escribe un ajuste emocional o mental que necesitas hacer para afrontarlo. Luego, escribe una acción que puedes hacer para aproximarte a ganar en esa área. Y pues básicamente esta tarea que, que él nos pide hacer es el resumen de lo que nosotros hemos aprendido durante la lectura de este capítulo. Y quiero terminar volviendo a comentar el título del capítulo, Realidad, la base del aprendizaje. Mientras nosotros no aceptemos nuestra realidad, no vamos a aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Pues muchas gracias, Génesis. Este es el resumen del capítulo número 3 del libro. Y siempre he pensado que cuando nosotros compartimos algo, los que más aprendemos somos nosotros mismos. Y esta vez no fue la excepción. Eh, y yo creo que al menos en esta etapa, en esta semana, el poder eh, leer este capítulo y hacer algo de profundidad en la lectura, me ha ayudado a analizar ciertas cosas que necesitamos mejorar o que necesito mejorar. Gracias otra vez, Génesis. Gracias, compañeros, por estar aquí para la lectura de esta semana o el resumen de la lectura de esta semana. Y siempre nosotros estamos aprendiendo y siempre estamos pasando por momentos buenos, por momentos no tan buenos y momentos difíciles. Necesitamos aprender la diferencia y necesitamos aprender de cada uno de ellos para ser mejores personas cada día. No sé si Génesis quieras agregar algo más.
Wow, no, la verdad es que me pareció súper completo cómo hiciste esta parte del capítulo. Me encantó porque también les estás compartiendo toda la parte de las historias, ¿no? Que son muy relevantes. Solamente resaltar algo, escucha tu intuición, tal cual, ¿no? En esta semana vete con esa idea. De hecho, fue una de las cosas que a mí más me llegaron cuando leí este libro. Yo soy una persona muy intuitiva, déjenme comentarles. Yo si siento que no tengo que hacer algo, no lo hago. Si siento que no tengo que salir de mi casa, no salgo. Soy muy intuitiva en ese caso, ¿no? Entonces, creo que más o menos puedo llegar a entender a esta... ¿Ay, se me olvidó su nombre? Pero, Sherlyn. y tal cual como lo dice este Melvin, ¿no? Él hace 15 años quería poner su bloquera, ¿no? Hace 2 años se animó o tuvo la oportunidad de hacerlo y le ha ido bien, ¿no? Entonces, sigue tu intuición. No te detengas, no dejes que las emociones, como lo vimos en el capítulo pasado, no dejes que las emociones sean las que tomen las decisiones o el control de tu vida. El que tiene que tomar el control de tu vida eres tú. Las decisiones, todo alrededor de ellas tienes que tomarlas tú. No debe de ser por emoción, ¿no? Entonces, tal cual, me encantó, me fascinó cómo es que pudiste, y de hecho te quiero pedir un favor, si es que pudieras compartirnos las screenshots eh, de la actividad de esta semana y también los 5 puntos para tener éxito. Ay, no me acuerdo cómo viene aquí escrito en el libro, pero esos 5 puntos que vienen, ¿vale? Si pudieras hacerlo, Melvin, sería ideal compartirlo ahí en nuestro chat. Y pues nada más que agradecerte nuevamente, Melvin. Creo que todos fue algo muy maravilloso este capítulo. Y si a ti te gustó, por favor ponle un número 5 aquí en el chat a mi maravilloso Melvin para agradecerle precisamente nuestra sesión, nuestro resumen de esta semana, que fue patrocinado, ofrecido por nuestro maravilloso Melvin. Ahora, mis maravillosos, ¿a quién le gustaría dar el capítulo de la próxima semana?